El proyecto del futuro Centro de Salud de Calamocha va dando pequeños pasos y el último ha sido esa firma del convenio entre el Ayuntamiento de Calamocha y la Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón, representada por Sira Repollés. Ella es la encargada que también pues hacía ciertas declaraciones en las preguntas que realizábamos los medios este miércoles. Nosotros, para profundizar con mayor detalle en las nuevas áreas con las que va a contar ese futuro centro de salud, recordar cuál va a ser la ubicación, así como el presupuesto o incluso los metros cuadrados que va a ampliarse con respecto al actual. La hemos querido invitar al plató de Calamocha Noticias y ya está con nosotros. Pasamos directamente a saludarla. Consejera, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Adrián. Bienvenida a Calamocha TV. Gracias. Decíamos, este miércoles se ha firmado ya, ha sido un poco como la presentación de lo que va a ser el futuro centro de salud. Una firma necesaria, también por incluso, supongo, también el tema de la titularidad del centro actual aquí en Calamocha con el futuro centro de salud. Sí, bueno, pues desde luego es muy grato haber podido ya llegar a firma de este acuerdo, de este protocolo de actuación respecto al nuevo centro de salud de Calamocha, que yo creo que pues, es un proyecto que ya venía de hace unos meses o unos años, por decirlo de alguna manera, pero haberlo podido consolidar y haberlo podido firmar y haberlo podido dar lugar en estos momentos pues es importante por varias circunstancias. En primer lugar, porque ya sabemos que venimos de una pandemia, el mundo sanitario está en estos momentos en primera línea de actualidad política y de actualidad mediática, por decirlo de alguna manera. Es muy importante y es muy sensible todos aquellos temas que competen a la salud, y luego da muestra de la apuesta decisiva que se está haciendo desde este gobierno por mejorar las condiciones sanitarias de toda la población en toda nuestra comunidad autónoma. Como he dicho anteriormente, nuestra comunidad autónoma es peculiar, tiene unas características especiales que le hacen que en ocasiones los recursos que tengamos que destinar para poder dar cobertura a la población en condiciones de equidad y de calidad sean muy superiores a otras comunidades autónomas. Somos la comunidad autónoma que más centros de salud tiene por 100.000 habitantes, y en este sentido el poder ampliar la capacidad que tiene el Centro de Salud de Calamocha, que atiende a una población no solamente de Calamocha como municipio, sino de toda la comarca, más de 5.000 personas. Yo creo que es muy importante haber podido consolidar este acuerdo, haber podido empezar ya la ejecución de esta obra, tener el proyecto técnico y el poder contar por supuesto, con la colaboración de las administraciones locales, en este caso el Ayuntamiento de Calamocha, que tan generosamente nos ha cedido estos espacios para poder tener nuestro centro de salud del futuro y que la asistencia sanitaria en esta zona sea la que se merece. 3,3 millones de euros, 1.600 metros cuadrados, duplicamos el espacio actual. Tiene incluso unas dependencias para el 061, para las ambulancias necesarias, también unos espacios para que descanse el personal de 061. No olvidemos que va a entrar en el pliego de transporte sanitario próximamente y pasamos de tener un recurso localizado a un recurso presencial 24 horas, con lo cual 10 personas tienen que tener unas estancias donde poder estar constantemente para dar cobertura a este 061, a este servicio sanitario, y por supuesto aumentamos los espacios para cosas tan importantes como es la atención a la mujer, la fisioterapia, las dependencias para formación, para capacitación de los médicos, para las áreas administrativas y, como no, para las consultas que estaban en este momento pensadas como unas consultas en las que, con un centro de salud de hace muchos años en los cuales no se contaba con tanta capacitación por parte de enfermería, fisioterapia, psiquiatría, que requieren unos espacios y que vamos a poderlos disponer en este nuevo centro de salud. Además, una de las áreas importantes que va a tener mayor capacidad va a ser esa dedicada a la rehabilitación, que en cierto modo pues importantísima por la ubicación que va a ocupar este nuevo centro de salud. Recordamos que va a ser en el actual edificio de la residencia municipal, gestionada actualmente por Rey Ardit. Por lo tanto, pues todas aquellas personas mayores residentes de estas instalaciones van a tener a 2 pasos este nuevo centro de salud y, por lo tanto, esa área de rehabilitación, fisioterapia, que probablemente
pues les va a beneficiar bastante. Sí, efectivamente es un modelo que se inició prácticamente en la pandemia, se inició en Cedrillas, lo que llamamos modelo de Cedrillas, que es el establecimiento de las instalaciones sanitarias anexas a las instalaciones sociales. No olvidemos que las necesidades y los requerimientos sanitarios de las residencias en donde tenemos a nuestros mayores, especialmente en zonas con alta tasa de envejecimiento y sobreenvejecimiento como es esta, es el modelo ideal para establecer sinergias respecto a los cuidados y la atención sanitaria de estas personas. En ese sentido se ha pensado en estas sinergias tanto por la ubicación como por las características de los servicios, la accesibilidad y luego la dotación de tanto de personal como de servicios de fisioterapia muchos más amplios que puedan pues ser utilizados por las personas mayores, no solo ya para dar salida o para mejorar condiciones de salud, sino incluso para generar salud en la población y hábitos saludables. Yo creo que ese nuevo concepto de centro de salud, de sanidad del futuro, no solo es aquella que trata las agudizaciones, sino aquella que genera salud en la población, instruye en hábitos de vida saludable y forma a la población en tener una vida más sana y en generar salud, en dar vida a los años y no años a la vida, que también, pero sobre todo vida a los años. Yo creo que ese modelo de construcción dentro de lo que es una instalación sociosanitaria es un modelo a seguir en muchas otras ocasiones. Aludía recientemente a esa plantilla referente al 061, que va a estar cifrada en una decena de personas. No sé si la plantilla de médicos de atención primaria, los de todos los días, los que están tanto aquí en el centro como aquellos que se desplazan a los otros consultorios que también cubren desde esta zona de salud, ¿también se va a ver ampliada esa plantilla o, por el contrario, se mantiene con las cifras actuales? Bueno, de momento mantenemos la plantilla. No olvidemos que la plantilla no debe de corresponder a las dimensiones del centro de salud, sino a las necesidades de la población. En este momento tenemos 9 equipos de atención primaria que atienden no solo a las personas que residen en Calamocha, por decirlo, en el municipio, sino efectivamente los que se tienen que desplazar a otros municipios y a otras localidades y a otros consultorios locales. Tenemos 9 equipos y luego tenemos un pediatra, tenemos fisioterapeuta, hay psiquiatría, hay matrona, atención a la mujer y insisto, las necesidades sanitarias de la población no dependen de la estructura donde se realiza la atención, sino de las necesidades en virtud de la población y de las características de la población. Probablemente Aragón es de las comunidades autónomas que más ratio tiene de médicos por habitante por esta característica nuestra de dispersión, de envejecimiento, sobre envejecimiento y vulnerabilidad. Tenemos que mantener esas ratios. Sabemos que es más costoso, pero nuestro sistema sanitario tiene que garantizar la equidad y la homogeneidad de la asistencia y la calidad, y así seguiremos trabajando. Si en cualquier momento, por el incremento del número de población o por cualquier circunstancia, por traslados, vemos que es necesario incrementar el número de personal sanitario en cualquiera de sus vertientes, bien sea enfermería, bien sea medicina o cualquier otra de las profesiones sanitarias, pues así lo haremos. No sé si esos ratios a los que aludía están fijados independientemente de si es una zona rural o no, o son un poco más flexibles en el ámbito del medio rural, como puede ser la zona de Calamocha, la zona del Jiloca, por aquellas características que, bueno, al final son poblaciones bastante dispersas, con bastante distancia entre un municipio y el siguiente, que puede tener o no tener centro de salud o consultorio. Por supuesto que las ratios son diferentes en dependencia de las características de la población y la orografía del terreno de donde se encuentran estos centros de salud y donde tenemos que ejercer esa asistencia sanitaria. Es indudable que en una capital como Zaragoza o como puede ser Teruel capital, la accesibilidad de las personas a su centro de salud es mucho más sencilla que la que puede ser en zonas como esta o en zonas más dispersas en que la población tendría que desplazarse, que no es lo deseable para acceder a su centro de salud. Con lo cual se arbitra lo que es el desplazamiento del personal sanitario hacia estas áreas donde tiene que prestar su servicio y evidentemente el número de profesionales que hay por habitante o por usuario es mucho mayor. Estamos hablando de incluso de ratios de poblaciones de menos de 37 habitantes que tienen un consultorio que es atendido por un médico
o por una enfermera, en su caso, y estamos hablando de ratios de población en torno a lo mejor un médico por cada 700 habitantes, cuando a lo mejor en Zaragoza capital puede ser uno por cada 1.500 o 1.550. Eso es una característica de nuestra comunidad autónoma, es obligado de que sea así. Nosotros estamos firmemente convencidos de que las ratios no es una cuestión puramente numérica, sino simplemente es lo que se necesite para que la atención de la población sea equitativa, que sea en el territorio y que la sanidad sea una cuestión de todos. ¿Y qué ocurre con esas localidades que ven reducida el horario, las horas que tienen consulta, que a lo mejor en alguna ocasión se han llegado a quedar con solo una hora a la semana? Bueno, he comentado que hay localidades que tienen 37 habitantes y disponen de un consultorio local donde se pasa visita. Evidentemente tenemos que aplicar, y las nuevas tecnologías han venido aquí para quedarse, y tenemos proyectos muy ambiciosos para dotar de herramientas que añadan posibilidad de accesibilidad de estas poblaciones a su asistencia sanitaria. No sustituyan, muy importante. Entre estas está la instalación de lo que son las videoconsultas y la telemedicina, que es un proyecto que tenemos ya muy avanzado, en colaboración también con los ayuntamientos, especialmente de la provincia de Teruel, para poner en marcha unos dispositivos que nos permitan comunicación 365 días al año, 24 horas con los centros de salud, donde, insisto, de nuestra comunidad autónoma, donde todos los centros de salud rurales tienen asistencia 24 horas, 365 días al año. Este centro de salud de Calamocha estará funcionando como siempre, 365 días al año, 24 horas, y podremos tener acceso desde localidades muy pequeñas, salvando lo que es la brecha digital, 24 horas, para que podamos tener asistencia sanitaria y tener esa accesibilidad que es deseable. No obstante, hay una normativa que nosotros siempre cumplimos por exceso, que es que aquellas localidades que tienen más de 100 habitantes deberían de tener 2 días, y aquellas que tienen menos de 100 habitantes, pues a criterio un poco del equipo. Y siempre es el equipo el que se desplaza, el que determina cuáles son las necesidades, y no podemos meternos en una cuadrícula y decir cuáles son las necesidades, porque, insisto, depende mucho de las características de la población y de las necesidades y de la orografía de ese terreno. En ese servicio de atención sanitaria también recientemente se hablaba, y usted ha hecho alusión a ello, a ese plan integral de emergencias, que parece que aumenta la flota de ambulancias, también un poco el servicio 24 horas que se venía prestando hasta hace escasos meses. Sí, bueno, yo insisto, el pliego de transporte sanitario es el mejor que ha tenido la comunidad autónoma y que tendrá, y yo espero que se ponga en marcha para que la población perciba cuál es la calidad del servicio. Hemos multiplicado por 10 las horas de presencialidad, se han sustituido los vehículos por vehículos de soporte vital básico presenciales que disponen de técnico y de asistente y conductor sanitario. Hemos incrementado los recursos económicos que se destinan a esta asistencia sanitaria, pero sobre todo hemos añadido y establecido sinergias con Protección Civil, con los helicópteros de Protección Civil, con disponibilidad de vuelo nocturno, y con los vehículos de Protección Civil para el transporte o el traslado de sociosanitario de muchas localidades. Con este pliego se multiplica por 10 o por más la presencialidad, y desde luego los recursos en toda la comunidad autónoma se han multiplicado infinitamente, tal y como se ha multiplicado el presupuesto, que hemos pasado de 13 a 40 millones de euros. Yo creo que eso es un esfuerzo muy importante que se tiene que ver en la salud de la población. Pero sé que no ha estado exento de controversias este pliego de transporte sanitario. Yo creo que no se ha entendido desde el primer momento, y lo que sí que se tiene que entender es que cuando trabajamos con transporte sanitario no trabajamos con vehículos y localizaciones, trabajamos con tiempos y con calidad de la asistencia. Entonces, toda la población tiene que estar segura de que todas esas eventualidades que necesiten una atención de urgencia van a estar atendidas en menor tiempo que en la actualidad.
Y aumenta también el equipo que va a bordo de evidentemente, estas el ambulancias. equipo tiene capacidad de atender en mejores condiciones de calidad. Antes disponíamos de un vehículo con conductor de forma localizada, ahora dispondremos de forma presencial con un vehículo con conductor y técnico que podrá atender otras eventualidades. Garantizamos los tiempos de respuesta y además garantizamos que todos aquellos municipios que disponían de un vehículo localizado 24 horas en estos momentos en horario nocturno lo tendrá presencial. Con lo cual yo creo que la población tiene que estar tranquila y de aquí tengo que lanzar un mensaje de tranquilidad absoluta en que su asistencia sanitaria va a estar garantizada. Además, vamos a establecer sinergias con los helicópteros de vuelo nocturno. Ya sabemos que ahora en las comarcas se están estableciendo unas helisuperficies balizadas para que hagan posible esa posibilidad de vuelo nocturno. Ayer mismo firmamos el convenio con el Hospital General de la Defensa, donde disponen de un helipuerto con posibilidad de vuelo nocturno y que ya se puede utilizar en estos momentos, lo cual ya nos amplía mucho la franja horaria en la que ya hoy podemos actuar, porque podemos salir de día de un helipuerto a una localidad distante y llegar de noche ya en estos momentos a ahora lo que es el Hospital Militar. Condición en estos momentos ya podemos llegar, porque de ya las tiene comarcas, ¿no? De contar con ese y entonces helipuerto ahora ya seguiremos disponible. con este trabajo de los helipuertos y ya completaremos esa sinergia que yo creo que va a ser un éxito, y no creo que ninguna comunidad autónoma en estos momentos pueda presumir de tener una atención a las emergencias en la comunidad autónoma, incluyendo por supuesto, como no puede ser de otra manera, las emergencias sanitarias de estas características. Estos son un poco los últimos servicios que están llegando a la sanidad de Aragón, de nuestra comunidad autónoma, pero ¿cómo es el estado de salud que atraviesa la región? Bueno, pues se acaba de cumplir ese tercer aniversario desde que se decretó el estado de alarma, el 14 de marzo. No sé también estos 3 años si ha derivado en, a lo mejor, poner y sacar a relucir pues todos los fallos que podía tener o todas esas carencias importantes para cualquiera de los ciudadanos de Aragón. Bueno, efectivamente ahora se cumplen 3 años de la pandemia, la mayor emergencia jamás que ha tenido que abordar el sistema sanitario pues en la historia reciente. Y evidentemente esto convulsionó un poco los cimientos de lo que puede ser la sanidad y también de la sociedad, como no puede ser de otra manera. Inevitablemente el sistema sanitario es un sistema que con las transferencias en el año 2001 fue cuando se establecieron la forma de trabajar, pero aunque no hubiésemos tenido pandemia, las necesidades de la población han cambiado, los perfiles profesionales han cambiado, la forma de relacionarse de las personas ha cambiado, la forma de relacionarse con la sanidad y la forma y el concepto de One Health, de salud, en todas las políticas que también tenemos que tener en cuenta. Evidentemente la pandemia fue un detonante que nos hizo ver 2 cosas. Una, que resulta que nuestro sistema sanitario sí que era robusto y potente porque fue capaz de resistir este envite de lo que fue la pandemia de una forma yo creo que razonablemente buena, que demostró su capacidad de flexibilización, su capacidad de adaptación a normas absolutamente cambiantes, su capacidad de autogestión de las mismas personas, que no olvidemos que yo esto siempre lo cuento, hubo épocas que teníamos 1.500 profesionales de baja por COVID que tenían que abordar toda la atención sanitaria de la COVID y toda la vacunación, que se vacunaban en esos momentos 3.000, 4.000 personas diarias, con 1.500 personas menos. Ese esfuerzo de gestión se pudo hacer gracias al compromiso de los profesionales, fundamentalmente, y al principal valor que tiene nuestra sanidad, que son los recursos humanos. Pero necesariamente las costuras en algunas zonas están muy tensas. Y hemos tenido que hacer un pensamiento de qué es lo que esperamos de nuestra sanidad. Y lo que es importante es que nosotros tengamos claro que nuestra sanidad pública, que es ejemplo en el mundo, o sea, es un ejemplo a seguir en el mundo, tiene un valor y ese valor se lo tenemos que seguir manteniendo. Que una sanidad sea sostenible significa que la población perciba que es importante y que es bueno que parte de sus impuestos se destinen a la sanidad, porque confía en esa sanidad, y en eso estamos trabajando. ¿Cómo se encuentra actualmente la presión de los sanitarios, que al final, bueno, pues a todos también nos preocupa
que quien se encarga de cuidarnos y que han estado pues 24 horas constantemente trabajando, igual que otros muchos para dar cobertura a servicios básicos, pues se encuentren bien o estén pues en las condiciones perfectas para poder desarrollar sus funciones. Sí. Bueno, ya sabéis que estamos viviendo una época de reivindicaciones que no necesariamente son las mismas en todas las comunidades autónomas, porque no se pueden comparar las circunstancias de algunas comunidades autónomas, como puede ser Madrid, a la que podemos vivir en Aragón. No tiene nada que ver ni las reivindicaciones ni las condiciones laborales ni las condiciones de trabajo. Desde luego en Aragón sí que sufrimos el déficit de especialistas, que es lo que sí que es común a todas las comunidades autónomas, pero tengo que decir que respecto a lo que son recursos humanos, nosotros hemos incrementado en 2.000 trabajadores de la sanidad los recursos humanos que teníamos de antes de la pandemia, y hemos conseguido sacar plazas y consolidar plazas, que es la mejor manera de fidelizar a los profesionales, que estén contentos y confortables en sus plazas, de manera que hemos llegado a ser la comunidad autónoma que menos tasa de interinidad tiene en la sanidad, un 19%. ¿Qué ocurre con esas plazas a lo mejor en el Obispo Polanco de Teruel, que a lo mejor en ocasiones hemos oído pues que no llegan a cubrirse por esa falta de especialistas que quieran llegar, en este caso a la capital turolense, pero ya no hablemos obviamente de esas otras plazas que son de atención primaria, ¿no?, en las zonas más rurales? Sí. Nos hemos tenido, desde que llegamos al gobierno en esta legislatura, hemos tenido que realizar una serie de esfuerzos para conseguir cubrir esas plazas que tienen más dificultades, con lo que se ha venido a llamar las plazas centros de difícil cobertura. Tengo que recordar que se consideran en estos momentos centros de difícil cobertura gran cantidad, casi 40 del mundo rural, por sus características especiales, y todos los hospitales de la red sanitaria pública que no estén instalados en Zaragoza capital se consideran de difícil cobertura. ¿Qué significa esto? Que las condiciones de trabajo que se ofrecen a los que se desplazan a estos hospitales o a estos centros de salud son mejoras, no solo mejoras retributivas o de desplazamiento, que sabemos que en sucesivas negociaciones se ha conseguido poner esto en marcha, sino incluso baremos, posibilidad de desplazamiento, conciliación de horarios con la conciliación familiar, posibilidad de traslados en interinidades por mejora de plaza, facilidades en ciertas prestaciones. Quiero decir que hemos realizado un esfuerzo importante por dotar a estas plazas de difícil cobertura de unas condiciones que las hagan más atractivas para los profesionales. Yo creo que estamos viviendo una época convulsa, pero dentro de lo que son en nuestra comunidad autónoma, tengo que poner de manifiesto que, por ejemplo, el Hospital Obispo Polanco está con muchos más profesionales de especialidades, de todas las especialidades de los que nos podíamos imaginar hace muy pocos meses, probablemente. Y quiero poner en valor, por ejemplo, con respecto a lo que ha sido el plan de abordaje de las listas de espera quirúrgicas y la salida de los pacientes, periodo de garantía de las listas de espera quirúrgica, pues tanto Teruel como Alcañiz han colaborado y han contribuido a la nueva forma de gestionar las listas de espera, como pacientes aragoneses que pueden ser operados en hospitales aragoneses. Y se han producido circunstancias como que enfermos de otorrino, o pacientes de otorrino del Hospital Miguel Servet se han operado en el Obispo Polanco con una altísima tasa de satisfacción por parte de los pacientes y los profesionales, y en esa idea seguiremos. Se ha reducido muchísimo la lista de espera, tanto en Teruel como en el Hospital de Teruel, el sector Teruel, como en el sector Alcañiz. Más de la mitad en el último mes, y yo creo que incluso podremos llegar a una tasa cero. Me voy a tirar a la piscina, pero yo creo que sí, que con mucha probabilidad en breve tiempo, el próximo mes probablemente podamos llegar a una tasa cero de personas en lista de espera que superan 180 días. Conocíamos estos días pues había reducido en torno a 1.000 pacientes esa lista de espera. También es verdad que se situaba como la de la comunidad autónoma como una de las más altas en cuanto a la media nacional. Centrándonos un poco de la atención sanitaria a nivel nacional, desde Aragón se ha tenido una iniciativa para abordar la estrategia, también un poco de sostenibilidad y eficacia de la sanidad pública para todo el país.
cómo están esos pasos, porque bueno, se cerraba también esta semana un poco el momento de ese intercambio de consultas. Sí, este documento que hemos denominado Iniciativa Aragonesa para la Eficiencia y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público fue una apuesta decidida, es un documento de debate y de reflexión que enmarca una serie de cuestiones que son comunes al sistema sanitario público, pero que requieren de una reflexión y una altura de miras con soluciones probablemente que trasciendan a lo puramente político y a las inercias de los partidos políticos y que vayan mucho más allá y que sean de más altura. ¿Por qué digo esto? Porque las reflexiones que este documento pone de manifiesto, pone encima de la mesa, son problemas estructurales de la sanidad que tenemos todos y que tenemos que abordar para llegar a una sanidad del futuro. Ya he dicho anteriormente que nuestro sistema sanitario procede del año 2000, la estructura organizativa, la estructura de gestión es del año 2000, pero en estos momentos hay 4 pilares fundamentales que tenemos que abordar. Uno es el sistema de financiación. Se tienen que establecer sinergias con algunas comunidades autónomas para que equilibren a lo mejor los sistemas de financiación de aquellas comunidades autónomas que tenemos unos ratios de sobreenvejecimiento, envejecimiento que nos hacen que sea más costosa nuestra sanidad, y tenemos que trabajar en la equidad y en la cohesión del sistema sanitario. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta también y tenemos que hacer una autoevaluación y un análisis de las prestaciones y de la cartera de servicios de la sanidad pública. Probablemente estamos haciendo cosas que no aportan valor y estamos dejando de hacer a lo mejor algunas que sí lo aportan, o estamos incluyendo medicamentos que no aportan valor terapéutico y otros que sí que lo podrían hacer. No, tenemos que hacer un análisis, una autoevaluación y analizar con las agencias evaluadoras y que las características de estas prestaciones y que sus decisiones sean vinculantes, que nosotros seamos capaces de cumplir lo que las agencias evaluadoras, tanto de tecnologías como de medicamentos, nos dicen que es una buena gestión del sistema sanitario. El tercer pilar sería estos pacientes que transitan entre el sistema sanitario y sociosanitario, pacientes más vulnerables, pacientes mayores, de los cuales en nuestra comunidad tenemos muchos, y que exactamente no sabemos qué dispositivos son los que les tienen que proporcionar esa calidad en salud, esa vida a los años, esa colaboración e interrelación entre los servicios sanitarios y sociales también la tenemos que resolver. Y en último lugar, como no puede ser de otra manera, y ya hemos puesto en esta mesa de manifiesto, es la posibilidad de hacer una planificación de los profesionales sanitarios que necesitamos a medio y largo plazo y de las profesiones sanitarias que necesitamos. Probablemente tendremos que incluir dentro de nuestro sistema sanitario público otras profesiones, otros profesionales, fisioterapeutas, podólogos, rehabilitadores, terapeutas ocupacionales, que nos permitan atender a las necesidades actuales de la población y futuras. Esos 4 pilares yo creo que son muy importantes para todos, que merece la pena reflexionar, y con las aportaciones de entidades y de particulares, de asociaciones, de profesionales que hemos recibido, pues hemos elaborado un borrador y la próxima semana lo presentaremos. Y ya por último, el Gobierno de Aragón se aleja rotundamente de la privatización de la sanidad, apuesta de una forma completa por la sanidad pública. Absolutamente. Últimamente estamos viendo noticias que nos asustan sobre privatizaciones. En Andalucía, por ejemplo, se están estableciendo una serie de contratos que ponen en mano de entidades privadas la asistencia de atención primaria. No olvidemos que atención primaria es la joya de nuestra sanidad pública, es aquel momento, aquel punto donde se establecen relaciones de confianza longitudinales a lo largo de toda la vida con los profesionales médicos. Y ya no solo eso, que es la asistencia, sino es la promoción de los programas de salud, la salud comunitaria, los hábitos saludables, la capacidad y empoderamiento de cada paciente sobre su propia salud, los programas de salud en todas las políticas, los activos comunitarios. Todo eso lo hace la atención primaria, lo hacen las enfermeras de atención primaria, lo hacen los médicos de atención primaria, lo hacen todos los profesionales. Si privatizamos eso y lo convertimos en una consulta
a tantos euros por pacientes, estamos echando por tierra el esfuerzo de tantísimos años que hemos hecho en este país por tener esta sanidad que tenemos. Pues nos vamos a quedar con esta reflexión y con esta respuesta a ese tema de la privatización o la sanidad pública. Sira Repollés, consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, muchas gracias por estar esta semana con nosotros en Calamocha Noticias. Gracias a vosotras.